Súmate a la Zona T. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de la Zona T. Recuerda suscribirte y activar la campana para que estés informado. Sin nada más que agregar, vamos a empezar. Primera pregunta. ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional Torres del Paine? Perú, Chile, Argentina. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Chile. Pregunta número 2. ¿Qué es el hialino? Un cartílago, un ligamento, un nervio óptico. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Un cartílago. Pregunta número 3. ¿Qué país en el Medio Oriente no tiene desierto? Omán, Jordania, Líbano. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Líbano. Saludos para Sonia Merino. Comparte el video y danos un pulgar arriba. Pregunta número 4. ¿Qué forma de gobierno tuvo Atenas? Monarquía, democracia, oligarquía. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Democracia. Pregunta número 5. Las 3 antiguas pirámides egipcias están localizadas ¿en qué ciudad? Giza, Cairo, Alejandría. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Giza. Pregunta número 6. ¿Cómo se denomina la disminución de la frecuencia respiratoria? Disnea, taquipnea, bradipnea. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Bradipnea. Pregunta número 7. ¿Quién esculpió la Virgen en la escalera? Miguel Ángel, Rafael, Donatello. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Miguel Ángel. Pregunta número 8. ¿Tallin es la capital de qué país? Estonia, Tailandia, Finlandia. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Estonia. Pregunta número 9. ¿Cuántos tipos de cartílago existe? 2, 3, 4. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. 3. Pregunta número 10. ¿Dónde podemos encontrar el humor vítreo? En la rodilla, en el cerebro, en el ojo,
Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. En el ojo. Pregunta número 11. ¿Cuántos pares de cromosomas tienen los seres humanos? 46, 22, 23. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. 23. Pregunta número 12. ¿Qué se celebra a los 10 años de casados? Bodas de aluminio, bodas de seda, bodas de acero. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Bodas de aluminio. Pregunta número 13. ¿Cuántos tipos de vasos sanguíneos podemos encontrar en el ser humano? 2, 3, 4. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. 3. Pregunta número 14. ¿Cuántas sílabas forman un haiku? 17, 20, 14. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. 17. Pregunta número 15. ¿Cuál es el nombre de la herramienta necesaria para jugar al billar? Budingo, taco, baqueta. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Taco. Pregunta número 16. ¿Qué animal pertenece al género Drosophila? Cabra, mosca, rata. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Mosca. Pregunta número 17. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de cartílago? Hialino, fibrocartílago, rinocartílago. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Rinocartílago. Pregunta número 18. ¿En qué país fue usada la guillotina por primera vez? Inglaterra, Francia, Alemania. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Francia. Pregunta número 19. ¿En qué continente se encuentra el desierto del Sahara? Europa, Asia, África. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. África. Pregunta número 20. ¿Qué significa la frase en latín semper paratus? Siempre preparado, siempre primero, hasta siempre. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Siempre preparado. Ayúdanos a expandir los conocimientos compartiendo este video con tus amigos.
Bueno, eso fue todo en este video. No olvides suscribirte y dejar tu comentario para enviarte saludos. Nos vemos hasta un próximo video aquí en la Zona T. Súmate a la Zona T.